Vayan a su Biblia a Juan 6 mientras venimos a la palabra esta mañana. Leímos este pasaje hace un momento y estoy seguro de que esta es una historia muy familiar para todos ustedes, comúnmente conocida como la alimentación de los 5,000. Así que no pretendo enseñarles nada excitantemente profundo esta mañana porque es un relato muy familiar, pero sí creo que hay algunas aplicaciones que se pueden hacer de esta historia que me gustaría que consideremos. Para este tiempo en el ministerio de Jesús, los líderes judíos religiosos, así como la mayor parte de las personas judías, lo habían rechazado. De hecho, habían decidido que él era el blasfemo más descarado posible porque decía ser Dios y además de eso tenía el descaro de romper el ritual legalista del sábado. Así que la combinación de supuesta blasfemia y ruptura del día de reposo les hizo rechazarlo, pero esas simplemente fueron las circunstancias. La verdadera razón era la dureza de sus corazones y la maldad de su pecado. Así que al llegar a este pasaje, Jesús ha dejado a Jerusalén y Judea, y la razón por lo que lo hizo se nos informa en el versículo 7:1, donde dice: después de esto Jesús andaba por Galilea, pues no deseaba andar por Judea porque los judíos lo querían matar. Así que Cristo ha sido rechazado, y en Jerusalén, en la parte sur de la nación, en la región de Judea, los líderes religiosos están tramando su asesinato. Debido al odio y los deseos de los judíos de asesinarlo, Jesús salió de Jerusalén y Judea y fue al norte hacia Galilea, pero curiosamente eso no impidió que Jesús hiciera sus afirmaciones. Él simplemente continúa haciendo lo que estaba haciendo y reafirmando lo que afirmó, y mientras está allí realiza este milagro. Ahora bien, este incidente no fue una especie de evento al azar que tuvo lugar. No, Jesús realiza este milagro porque lleva a un tremendo discurso sobre su deidad que se centra en las palabras el pan de vida. Se afirma en el versículo 41 que Él es el pan que ha bajado del cielo. Él se llama a sí mismo el pan de vida en los versículos 35 y 48. Y en el versículo 51 dice que si alguno come de este pan vivirá para siempre. Así que este milagro que estudiaremos hoy no es más que una ilustración de su afirmación de ser el pan de vida. Es algo inusual que Juan incluso incluye este milagro en su evangelio. La razón por la que digo esto es porque este es el único milagro en todo el evangelio de Juan que también se incluye en los otros 3 evangelios. El patrón normal de Juan es decirnos acerca de los eventos que los otros evangelistas omiten. De vez en cuando él registra ciertos milagros o eventos que están incluidos en uno de los otros evangelios, pero esta es la única vez que incluye un milagro que se encuentra en los otros 3 evangelios. Lo que eso nos dice es que debe haber una tremenda importancia atribuida a este milagro. Por lo tanto, debemos considerarlo como tal vez sea una de sus primordial milagros, ya que es el único que está en los otros 4 evangelios. Y voy a sugerirles 2 razones principales por las que creo que Juan lo incluye. Primero, muestra el carácter creativo de los milagros de Cristo más claramente que cualquier otro milagro. Ahora, por supuesto, todos los milagros de Jesús revelan hasta cierto punto su poder como el creador. Cuando sanó a un ciego, a un cojo, a un sordo, o resucitó a alguien de entre los muertos, estaba recreando funciones corporales, pero en cada uno de esos milagros hubo igualdad en el resultado. Cuando hizo vino con agua, comenzó con agua y la transformó en una cantidad igual de vino. Cuando sanó a un solo brazo seco de una persona, el resultado fue un solo brazo sano de la persona. Cuando sanó a 2 ojos ciegos, el resultado fue 2 ojos que ven. Entonces, si bien esos milagros fueron creativos y transformadores, también hubo una igualdad en un sentido cuantitativo. Pero en este milagro es un acto puramente creativo en el que
Él simplemente crea alimentos para 15,000 o más gente de la nada, más que el almuerzo de un muchacho joven. En términos de volumen, este es el milagro más grande que Cristo ha hecho. Fue extenso en alcance, envolviendo a un gran número de personas y demostró el poder creativo absoluto de Jesús, poder que solo Dios tendría. En segundo lugar, creo que Juan incluye este milagro porque el propósito de Juan en su evangelio es presentar la deidad de Jesús, y nada más mostraría su deidad mejor que un milagro creativo, porque eso es Dios en acción. Además, como dije, este milagro es la ocasión para el tremendo discurso más adelante en el capítulo, donde Cristo afirma deidad como el pan de vida. Así que Juan incluye el milagro, ya que sienta las bases para las afirmaciones de Jesús, que Él es Dios en carne, lo cual es constante, implacable mensaje sin fin de Juan. Y en su discurso Jesús se presenta a sí mismo como el pan, que es la única respuesta al hambre del corazón de los hombres. Ahora piensa en esto, en dos milagros en el que Jesús creó alimentos para las personas, que, cre- ¿qué creó él? Él creó el vino y el pan. Él creó el vino en las bodas de Caná en el capítulo 2 y crea el pan en este milagro. Aquí en el capítulo 6, los peces eran simplemente accesorios del pan. Más adelante en esta historia, en el versículo 13, cuando habla acerca de los discípulos recogiendo los fragmentos de comida, ni siquiera menciona el pescado, solo el pan. Así que creo que es muy interesante que los dos milagros en los que Jesús creó comida para otros, nos hable simbólicamente de su cuerpo y sangre que fueron dados por nosotros. Incluso en estos dos milagros Jesús se presenta como el Cristo crucificado. Cada vez que celebramos la comunión, tomamos el vino que habla de su sangre y tomamos el pan que habla de su cuerpo. Ahora, en caso de que usted piense que esto es simplemente conjetura de mi parte, mire adelante una o dos páginas en el versículo 53-54 de este capítulo. Ellos dicen: entonces Jesús le dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y lo resucitaré en el día final. Esa es la imagen de la comunión, ¿o no? Recuerde el contexto. Esa afirmación se encuentra en el mismo capítulo, en el milagro de la creación del pan y el discurso del pan de vida, por lo que no hay duda que existe una conexión entre este milagro y el simbolismo de la comunión. Jesús se presenta a sí mismo como el Mesías, el quien su cuerpo sería quebrantado y cuya sangre sería derramada por aquellos quienes tienen hambre y sed de justicia. Ahora, esta historia se divide en cuatro partes que quiero que examinemos esta mañana. Son la muchedumbre voluble, los discípulos sin fe, la alimentación fantástica y la coronación falsa. Vemos que el versículo 1 comienza con las palabras después de estas cosas. Eso significa que los eventos del capítulo 6 siguieron inmediatamente a los eventos del capítulo 5. Simplemente indica que lo que sucedió en el capítulo 6 ocurrió en algún momento después de los eventos del capítulo 5. En realidad, la mayoría de los eruditos bíblicos creen que hubo un intervalo de aproximadamente 6 meses entre los eventos del capítulo 5 y los eventos del capítulo 6. Eso es porque la fiesta en la que Jesús estuvo en Jerusalén en el capítulo 5 fue probablemente la fiesta de los tabernáculos, y ahora en esta historia la Pascua está cerca y tuvo lugar unos 6 meses después de la fiesta de los tabernáculos. Durante este periodo de 6 meses Jesús ministró en Galilea, y esos eventos se registran para nosotros en los evangelios sinópticos. Fue durante esos 6 meses que pronunció el sermón de lo que nosotros decimos el monte, registrado en Mateo 5 y 7, que dio la mayoría de las parábolas que están registradas en los evangelios, que sanó al hombre endemoniado en la región de los
gadareros, y envió a los demonios al campo de los cerdos, y que envió a los 12 en pareja para que ministraran en su nombre. Así que fueron 6 meses muy ocupados, pero Juan simplemente se salta todo esto, este periodo, y se centra, o concentra nuestra atención en el milagro de la alimentación de los 5,000, que como veremos en realidad eran más de 15,000 personas. Fue también durante este tiempo que Herodes hizo decapitar a Juan el Bautista, y Mateo registra que cuando Jesús se enteró, se fue a un lugar apartado al otro lado del mar de Galilea para descansar y estar solo. Marcos agrega que Jesús llevó consigo a los 12 discípulos que habían regresado de su ministerio. Y algo de tiempo, él necesitaba algo de tiempo para escapar y descansar, porque ni siquiera habían tenido tiempo para comer. Entonces Jesús decidió dejar por un tiempo de descanso con sus discípulos para enseñarles, compartir con ellos, instruirlos, estar a solas con ellos. Y así ellos cruzaron sobre el mar de Galilea, que en realidad no es un mar en absoluto, es un gran lago de agua dulce, que tiene aproximadamente 13 millas de largo y 8 millas de ancho, y alrededor de 35 millas a la redonda. Herodes Antipas había fundado una ciudad en el lado oeste del lado de este lago, y la llamó Tiberio, en honor al emperador César Tiberio. Así que para el tiempo que Juan está escribiendo este evangelio, alrededor del año 90 después de Cristo, el lago era ahora comúnmente conocido como el mar de Tiberio, de modo que por eso se dice Tiberio. Esa es solo otra de las notas explicativas que Juan nos da. Note que menciona específicamente que Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, contrariamente al sitio tradicional que ubica este evento en el lado noreste del lago. Es más probable que esto significa el lado de este lago cerca de los altos de Golán, porque el lado occidental del mar de Galilea era el más lejano, la área más poblada. Y tanto Marcos como Lucas dicen que este era un lugar aislado y desolado. Además, se ha encontrado una fuerte evidencia arqueológica en los últimos años de que este evento realmente tuvo lugar en el lado este del lago, en el área de los altos de Golán. Sin embargo, Jesús y los discípulos no pudieron encontrar el aislamiento pacífico que estaban buscando. Vemos en el versículo 2 que dice, y una gran multitud los seguía, pues veían las señales que realizabas en los enfermos. Según Marcos 6:32, tomaron una barca para cruzar el lago, pero una gran multitud de las ciudades circundantes los siguió a pie a lo largo de la orilla. Cuando llegaron a su destino, una masa de gente ya los estaba esperando. Ahora bien, ¿por qué la multitud lo siguió? ¿Fue porque lo amaban? ¿Fue porque se arrepintieron de sus pecados? ¿Fue porque creían que él era el Hijo de Dios? No, ellos simplemente lo estaban siguiendo porque ellos habían visto los milagros, y ellos eran puros absolutos buscadores de aventuras emocionantes. Eso es todo. La única razón por la que siguieron a Jesús fue para ver las cosas que él hizo y lograr que él hiciera algo por ellos. Ellos querían atención médica gratuita. A ellos le podría importar menos el arrepentimiento o cualquier otra cosa. Ellos fallaron por completo en captar el verdadero significado de las señales milagrosas que Jesús les estaba dando. Como ven, el poder de Jesús que tenía para hacer milagros lo había colocado en la cima de una ola de popularidad, y realmente estaba en el apogeo de esa ola, pero fue muy temporal, y que no pasó mucho tiempo hasta que la ola se baja, y toda la aclamación y popularidad Jesús recibió de estas personas se convirtió en desprecio y odio. Finalmente clamaron por su crucificación. Ellos amaban los milagros, pero lo mataron por sus palabras. Miren lo que el versículo 15 dice: después de haber experimentado la alimentación de toda esta gente, por lo que Jesús dándose cuenta de que habían
de que iban a venir y por la fuerza hacerlo rey, se retiró él solo otra vez al monte. Ellos decían, este tipo es grandioso, cualquiera que pueda proporcionar más comida de lo que podemos comer, hagámoslo rey. Y atención médica gratuita por encima de todo esto, tenemos nuestros problemas resueltos. Pero entonces él comienza en el versículo eh, 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 26 a decirles quién es él y sus demandas. Para el tiempo que llegamos al versículo 66, miren lo que sucede. Ellos que querían hacerlo rey, él dice, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. ¿Por qué? Porque él les estaba diciendo cuáles eran sus demandas. Lo amaban por sus milagros, pero no querían escuchar sus palabras. Así que aquí estaban buscándolos simplemente por las aventuras emocionantes, siguiendo sus milagros. Y por eso corrieron alrededor del borde del lago para llegar a donde él iba. Y así poco después que Jesús y los discípulos llegaron, una gran multitud interrumpió el periodo de descanso que Jesús había planeado. Ahora, piense en esta situación. Jesús acaba de dejar a estas personas porque él y sus discípulos están cansados y exhaustos del ministerio. De hecho, ni siquiera han tenido tiempo de detenerse a comer. Él había recibido noticias terribles sobre la ejecución de Juan el Bautista, y sabiendo lo importante que Juan era para Jesús, estoy seguro de que Jesús se entristeció por su muerte. Ahora, él ha tratado de escaparse con sus discípulos para un poco de relajamiento y descanso, pero este grupo de personas que no lo dejan solo, los siguen alrededor del lago solo para sacarle más provecho. Si este fuera usted y yo, viéramos una gran multitud dirigirse hacia nosotros, interrumpiendo nuestra paz, descanso y soledad, probablemente trataríamos de encontrar una manera de escapar. Nos hubiéramos tratado de ocultar y escapar sin ser vistos y luego dirigirnos a otro lugar. O les gritaríamos enojados que se perdieran de vista y se fueran, pero esa no fue la respuesta de Jesús. Marcos nos dice en su evangelio que cuando Jesús vio la multitud, él tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas, aunque conocía sus corazones, que solo lo seguían por lo que podía hacer por ellos y no porque creyeron en lo que estaba enseñando. Eso realmente habla del corazón de Dios. ¿Y usted cómo está ministrando a otros, particularmente en algún tipo de alcance a la comunidad, como en el ministerio de alcance de Wood Valley? A veces vemos, ¿verdad?, que el corazón de las personas simplemente vienen por la comida que le estamos dando, pero eso no es lo importante. Debemos proteger nuestros corazones contra esos sentimientos de resentimiento de que brotan en el interior de nosotros. Recuerde cómo se sintió nuestro Señor por esas personas. Él sintió compasión por ellos porque como eran ovejas sin pastores. Miren continuamente el versículo 3. Entonces Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Los altos de Golán se elevan a lo largo de la costa oriente del mar de Galilea para formar una meseta de más de 3.300 pies de altura con vistas del lago. Así que cuando se dice que Jesús subió a la montaña, es probablemente que él y los discípulos subieron en algún lugar a lo largo de las laderas de los altos de Golán, porque en la base de las laderas hay grandes, anchas zonas abiertas cubiertas de hierba donde una gran multitud podría sentarse. Entonces Jesús llega allí, sube la ladera del monte y se sienta con los discípulos. Él todavía quería escapar para irse y descansar con sus hombres. Estoy seguro de que él estaba interactuando con ellos y enseñándoles al reflexionar sobre el ministerio de Juan el Bautista y ayudando a obtener una comprensión de lo que tuvo lugar en su propio ministerio. Y luego en el versículo 4, Juan regresa otra vez y dice, estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Usted dice, ¿por qué nos dirá esto? Era para que sepamos el momento del año en que esto tuvo lugar.
¿verdad? Y entonces después vemos que la multitud voluble, no hay descanso prolongado para Jesús, aunque él quería pasar tiempo con sus discípulos. Él sabía que la multitud venía y aunque se podría considerar que era una intrusión, Jesús dejó lo que estaba haciendo con sus discípulos y fue y les sirvió. Él comenzó, vemos en el versículo 5, dice que por lo tanto Jesús, alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía a él, evidentemente Jesús estaba enseñando y sus discípulos cuando miró hacia arriba y vio que la gran multitud venía. Ahora, no se nos dice que Jesús y los discípulos bajaron para encontrarse con la multitud, pero el versículo 15 aprendemos que él regresó a la montaña, así que debían haberlo hecho. Ahora, al parecer Juan omite algo de la cronología aquí, porque Marcos nos dice que Jesús comenzó a enseñarles muchas cosas. Mateo y Lucas agregan que él curó a todos los enfermos y curó a los que tenían necesidades de ser sanados y les enseñó acerca del reino de Dios. Así que él no solo satisfizo sus necesidades físicas, sino que también les proclamó la verdad espiritual. Así que Jesús tuvo compasión de esta gente a pesar de sus malas intenciones de buscarlo a él, y él pasó el día entero sanando los convalecientes, curando a los enfermos y enseñándoles acerca del reino de Dios. Jesús siempre se dio a sí mismo a todos los que alguna vez vinieron a él. Cuando cualquiera vino a él, él tenía tiempo para ellos. Y entonces él descendió y ministró a la gente. Desde nuestra perspectiva es decepcionante pensar en el hecho de que no eran más que buscadores de aventuras emocionantes que buscaban lo que podían aprovechar de él. Él sabía que eso era lo que buscaban, conocía sus corazones, pero su amor fue tan grande a pesar de sus motivos. Él satisfizo sus necesidades. Qué maravilloso ejemplo es para nosotros. Esa es la manera en que Dios es generoso, amable y compasivo, incluso con aquellos que no lo merecen. Mateo y Marcos y Lucas todos nos dicen en sus relatos que llegó la noche, lo que significa que la tarde era la tarde, entre las 3 y 6 de la tarde. Y Marcos registra que los discípulos dijeron: el lugar está desierto y ya es muy tarde, pídelos para que vayan a los campos y aldeas alrededor y se compren algo de comer. En otras palabras, mira, es tarde, déjalo que se vayan para que ya que les va a dar hambre. Y entonces los discípulos sugirieron que se deshicieran de la multitud, pero esta no fue la manera de ser de Jesús. Él nunca se deshizo de nadie. Así que Mateo nos dice que Jesús responde: no hay necesidad de que se vayan, denles ustedes algo de comer. Entonces evidentemente hubo una discusión entre Jesús y los discípulos sobre cómo proveer para la multitud. Los discípulos querían que deshacerse de ellos y Jesús les había dicho que le dieran algo de comer. Y luego tomamos un detalle a la mitad del versículo 5, después de que los discípulos evidentemente habían dicho: deshagámonos de ellos, tírenlos fuera de aquí. El versículo 5 registra que Jesús dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Jesús no tiene absolutamente ningún plan de despedir a esta multitud. En este lugar, en su lugar, Él va a satisfacer la necesidad de esta multitud. Él sabe eso, pero Felipe no. Y entonces le hace esta pregunta a Felipe sabiendo todo el tiempo que él va a proveer comida para la multitud. Ahora, podría preguntarse por qué le hizo específicamente a Felipe esta pregunta. Bueno, hay varias posibilidades. Felipe pudo haber sido el principal tipo que dijo: deshagámonos de la multitud, o puede haberle preguntado a Felipe porque Felipe era de Bethsaida, que era la ciudad más cercana a esta área, por lo que habría conocido el área, y por lo tanto Jesús pudo haber estado diciendo a Felipe: Felipe, tú que conoces el área por ahí, sabes dónde está la comida disponible, a dónde vamos para conseguirle algo de pan. O puede haber sido que Felipe era el hombre de la logística para los discípulos, el tipo que se encargaba de todos los arreglos de comida y suministro para el grupo cuando andaban viajando. La verdad es que la verdadera razón que él le preguntó a Felipe no se nos dice, pero esto se nos da en el versículo 6. Dice: pero decía esto para probarlo, porque él sabía que lo que iba a hacer. Entonces,
¿Por qué le preguntó a Felipe? Porque Felipe necesitaba una prueba para poder comprender mejor quién era Jesús. Verán, Dios a menudo trae cosas a la vida de sus hijos solo para probarlos y no por otra razón. El propósito de una prueba es probar algo y Él quiere probarle algo a Felipe. Él no tiene necesidad de probárselo a sí mismo. Él sabe cuáles son sus planes, pero quiere que Felipe crezca en comprensión y fe. Y por lo tanto, Él va a ponerlo a prueba. Jesús sabía que iba a alimentar a esa multitud. Él sabía que Él no iba a ir a comprar pan, pero Él dijo esto para ponerlo a prueba. Entonces, en otras palabras, estaba tratando de probar si Felipe realmente creía en su poder, si Felipe sabía, había agarrado algo al ver la majestad, la gloria y el poder de Jesús y todos los milagros que había hecho hasta el momento. Y se acordó Felipe de que fue Dios quien a través de Moisés proporcionó maná a los israelitas en el desierto, y se consideraba que Moisés era el mayor profeta de Israel, por lo que Jesús estaba probando a Felipe para ver dónde estaba su fe. Reconoció a Jesús como más grande que Moisés, entendió que Jesús era Dios encarnado. ¿Saben? A menudo hay pruebas como estas, son pruebas de confianza, vienen a la vida de todo el mundo. Dios nos las trae. A veces las cosas suceden en nuestras vidas sin otra razón que poner a prueba nuestra fe. Recuerden en Génesis 22 cuando Dios probó la fe de Abraham diciendo que sacrificará a su hijo. Dios prueba nuestra confianza, y es interesante para mí que Dios siempre nos da una prueba que va justo más allá de nuestro nivel actual de confianza. ¿Alguna vez usted ha pensado en esto? Si Dios solo me pone a prueba hasta el punto en el que yo ya confío en Él, yo nunca llegaría a ninguna parte, ¿verdad? Digamos que estás en un cierto nivel en términos de confianza en Dios. Usted dice, Dios puede confiar en ti hasta este punto. Ahora, si Dios solo lo mantiene probando hasta ese nivel, qué bueno sería eso para usted. Muy pronto usted va a decir, oh, hombre, yo soy realmente muy espiritual, confío en Dios constantemente. Entonces, ¿sabes lo que hace? Él siempre te va a poner a ti a prueba un poco más allá de tu nivel actual de confianza. ¿Por qué? Porque entonces Él puede tomar tu confianza y moverla hasta el nivel de esa nueva prueba. La próxima vez que seas puesto a prueba, usted es puesto a prueba solo un poco más allá de ese nivel de confianza que usted tiene, y si usted puede moverse hacia arriba un poco más lejos cuando pase la prueba. Así pues, Jesús conoce el carácter de la confianza de Felipe y lo prueba solo un poco más allá de su nivel de confianza, porque Él quiere que se mueva más arriba en la escala en términos de cuánta confianza tiene en Jesús. Y la parte bonita es que nunca te pone a prueba con tanta fuerza que te va a sacar de casillas y hacerte explotar. Nunca. Incluso Él promete no hacerlo. Recuerde lo que dice en Primera de Corintios 10:13. Él nos dice, no les he no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirlas. Dirás, pero eso está hablando de la tentación de pecar. Sí, pero Dios usa incluso esas tentaciones como prueba de nuestra fe en Él. Y Él promete nunca darnos más de lo que podamos manejar, porque Él proporciona la vía de escape para que podamos soportarlo. Pero Él te pone a prueba más allá del nivel actual de tu confianza. ¿Por qué? Para que aprendas a confiar en Él más y más, y antes de que te des cuenta, estás bien hacia arriba en términos de tu habilidad de confiar en Dios. Ahora, alguien podría decir, bueno, entonces no puedes culpar a los cristianos por enojarse con Dios, por probarlos constantemente. Quiero decir, ¿qué clase de padre pone constantemente a prueba la confianza de sus hijos en Él? Pero la prueba molesta al creyente. Eso es una pregunta. ¿La prueba va a molestar al creyente? No, eso no lo molesta. Puede que sea difícil y ciertamente no es divertido cuando estamos a prueba, pero el verdadero creyente no se amarga ni se enoja con Dios.
¿Cómo yo puedo decir eso? Porque Santiago 1:3 nos dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia, resistencia. Esa palabra paciencia o resistencia no significa que vas a apretar los dientes y aguantar hasta que pase la prueba. Significa preservar pacientemente con una lealtad firme y fe en Cristo a pesar de las mayores pruebas y sufrimientos. Así que la prueba de Dios no te molesta. Ya sabes lo que Dios está haciendo porque usted encuentra que aprende a confiar en Él más y más. Así que es como sabes que estás creciendo cuando tienes que buscar tu fe. Pasas por la prueba y mientras lo haces, miras hacia atrás cómo Dios ha demostrado ser fiel en el pasado y simplemente confías que Él es soberano sobre todas tus circunstancias actuales y por lo tanto te esfuerzas hacia adelante a un nuevo nivel de fe y confianza en Él. Así que Felipe necesita aquí una pequeña prueba de confianza y al igual que cada uno de nosotros, el primero que Felipe hace es hacer un cálculo. Para aquellos de ustedes que son ingenieros y contadores deberán poder identificarse con Felipe muy fácilmente. Él mide la situación, hace un cálculo matemático y determina que es imposible hacer lo que el Señor pide que haga. Miren lo que dice el versículo 7. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Felipe hace un poco de aritmética y dice, no, esto no se puede. Y esto ilustra que lo primero que hacemos es en una prueba es aferrarnos a nuestros propios recursos. Calculamos la imposibilidad estadística de nuestra situación, luego desesperados oramos. ¿Cierto? Eso es lo que hacemos, ¿verdad? Es siempre de esta manera. Primero observas la imposibilidad y la insuficiencia de tus propios recursos, entonces tú decides que no puedes hacerlo, por lo cual te enojas y luego cuando estás realmente molestos, oras. Y entonces de repente usted recuerda, cierto, no hay un versículo en la Biblia, en alguna parte que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que Felipe, que no es diferente a ninguno de nosotros, abandona su fe y sustituye las matemáticas en vez de la fe. Y él hace cálculo mental para decir que todo es inútil. Él está pensando estadísticamente en lugar de decir, Señor, tú lo puedes todo. Él dice, no, esto es imposible, conozco la zona, Señor, deja ver, 200 denarios no se puede, no es suficiente. Sé dónde podemos comprar pan y costaría demasiado. De hecho, por 200 denarios ni siquiera podríamos comprar suficiente para que todos pudieran comer un bocadillo. Después de todo, hay 15,000 personas aquí y por lo que eh, Felipe nos está diciendo, pues esto sería imposible. Eso es empujarlo demasiado lejos. Y entonces llegamos al versículo 8 y 9 que dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, dijo a Jesús, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 de pescado, pero esto para tantos. Lo que vemos aquí es que una querida madre judía le preparó un alimento a su hijo y puso 5 panes de cebada y eso nos dice algo de la familia de este joven. Ellos eran pobres. Verán, la cebada era el grano más barato y económico. El pan elaborado con la cebada era común entre la clase baja y pobre. Pero la clase alta o rica lo consideraba indeseable, consideraban que la cebada era alimento para animales en lugar de alimentos para humanos. Solo los pobres comían de esto. Y estos 5 panes no eran una especie de moldes de pan grandes, enormes que se había metido debajo del brazo. Estos panes no eran moldes, eran más como unos pedacitos pequeños de pasteles. Son como una galleta, una cosa pequeña, redonda y plana, como un panqueque de $1 de plata. Y el pez probablemente era la pequeña sardina que es común en el lago o la tilapia de Galilea, un pez pequeño conocido hoy como pez de San Pedro. Para conservarlos, ellos los ponían en vinagre o lo ahumaban para secarlos. Ambos artículos eran alimentos
cotidianos para la gente común de Galilea. Ahora Jesús puede hacer uno de dos cosas. Hay una prueba de confianza aquí. Jesús puede regañar y reprenderlos por no tener suficiente confianza, o puede olvidarse de la reprimenda y tomar su confianza y moverla a una rayita hacia arriba. ¿Qué es lo que él hace? Él no dice, ustedes no tienen confianza. En su lugar, él solo les lleva donde están, y de donde están, y los mueve hasta donde él quiere que vaya su confianza. Y vemos esto en la fantástica alimentación relatada en los versículos 10 y 13. Con los discípulos parados, Jesús se hizo cargo de la situación. En lugar de reprenderlos por su fe débil, los puso a trabajar, instruyéndolos para que la gente se sentara. Su fe puede haber fallado, pero su obediencia no lo hizo. Y a pesar de sus dudas, siguieron las instrucciones de Jesús. Cuán agradecidos deberíamos estar de que la gracia de Dios no depende de la pobreza de nuestra fe. Los discípulos no tenían fe para creer que era posible alimentar a tanta gente, pero confiaban en Jesús lo suficiente como para sentar obedientemente a la multitud. Esto es una cosa muy afortunada, porque si ha perdido la fe y no obedece, usted está derrotado espiritualmente, porque la única manera en que Dios siempre lo puede llevar hasta el punto de profunda confianza y fe más profunda es cuando usted obedece lo que Él dice que haga. La experiencia es siempre el canal a través del cual llega la fe. Su fe nunca va a crecer al menos que usted obedezca al Señor. Verá, el plan para satisfacer la necesidad ya estaba en la mente y la voluntad soberana de Jesús, pero iba a fluir a través de la obediencia de los 12 discípulos. El milagro no hubiera sucedido si ellos no le hubieran obedecido. Entonces, como ve, la fe crece a través de la obediencia. La obediencia es el canal de bendición. Jesús dijo en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré en él. El recuerdo personal de Juan en el versículo 10 de que había mucha hierba en el lugar es interesante, porque esto ayuda a solidificar que este incidente tuvo lugar en el área conocida como los Altos de Golán. Si han estado en Israel, allí no hay un montón de zonas donde hay gran cantidad de hierba alrededor del mar de Galilea. Hay hierba, pero tienden a ser hierba de campo con muchas rocas. Pero en el área de los Altos de Golán, a lo largo de la orilla del noroeste del lago, hay varios lugares con grandes áreas de céspedes donde estas personas se pudieron haber sentado. Juan nos dice, el número de los hombres era unos 5,000. El Evangelio de Marcos agrega el detalle de que sentaron a la gente en grupos de 100 y 100, sin duda para facilitar la distribución de la comida. Los 4 evangelios especifican que habían alrededor de 5,000 hombres presentes, pero Mateo especifica para nosotros que eso no incluía a las mujeres y los niños, que también estaban ahí. Entonces, teniendo en cuenta un número razonable de mujeres y niños, el número total de personas probablemente estaba entre 15,000 y 20,000. Recuerden, tenían familias numerosas en esos días. De hecho, sabemos que la propia familia de Jesús incluía al menos 7 hijos, porque Marcos nos dice que él nombra a 4 hermanos de Jesús y dice que él también tenía hermanas en plural, así que sería al menos 2 hermanas. Son 5 hijos y al menos 2 hijas, lo que lleva un total de 7 hijos. Así que es fácil ver cómo esta multitud podría llegar a un número tan alto de personas. En el versículo 11 nos dice que con sencillez y sin fanfarria, entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Ahora, ¿no es esto algo? Jesús no solo hizo un gesto con la mano sobre el almuerzo del niño y lo convirtió en un banquete monstruoso de una vez. Más bien, siguió partiendo los panes y los peces, siguió dándoles a los discípulos y los pusieron delante de la gente. Simplemente siguió creando pan y pescado donde no había nada de... Ahora déjenme hacerle una pregunta. ¿En beneficio de quién fue hecho este milagro? ¿Fue para la multitud, para que tuvieran una buena comida y luego conocieran a Jesús como el Creador, para que
¿quién era? No. Bueno, permítanme decirles que su milagro no fue principalmente para la multitud. Si hay bien un sentido de que ellos se beneficiaron de esto, es cierto, pero realmente el milagro fue hecho am, con, eh, eh, como dice Jesús más adelante en el versículo 26, no, esta señal era principalmente para los discípulos, fue hecho como una prueba de su confianza en Él. Jesús tomó su confianza de donde estaba y por este milagro los movió hacia arriba en la escala de su fe y confianza en Él. Jesús sabía lo que la multitud obtendría de este incidente, pero principalmente quería enfocarse en aquellos que eran sus hombres elegidos. Ahora fíjense de nuevo en los versículos 12 al 13, cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Ellos los recogieron y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Jesús no quería que los discípulos desperdiciaran la comida sobrante, pero curiosamente ninguno de los evangelios nos dice qué se hizo con las sobras, solo que Jesús les hizo juntar las sobras para que no se desperdiciaran, y cuando lo hizo les sobraron 12 cestas de fragmentos, y la palabra griega que se usa aquí se refiere a una canasta grande que se usaba para llevar artículos, no una canasta pequeña que pueda usar para guardar algunas cosas. Usted diría: wow, esto es increíble, toda esa comida del almuerzo de un niño, pero ¿por qué Juan menciona que sobraron 12 cestas? Esto es fácil de discernir, porque había 12 discípulos. Cada uno tenía su propia cesta de resto de comida, mirándolo a la cara como un ejemplo visible de quién era con quien ellos estaban lidiando en la persona de Jesús. Entonces, aunque no sabemos qué hicieron con todas las obras, hay un principio que podemos extraer de esto. Jesús, quien es Dios encarnado, amablemente proporcionó una comida para todos, para todas esas personas, y cuando terminaron aún quedaban en abundancia de su gracia. Espero que se dé cuenta de que Dios no solo proporciona toda la gracia que necesita usted, sino que siempre queda más gracia de sobra al final. Cuando usted piensa que ha agotado toda la gracia de Dios, hay siempre más que quedan. Algunas personas siempre, piensan que ya están en el límite de la gracia de Dios. Escuche, hay cestas llenas de sobras y usted ni siquiera ha llegado al final. Ese es el principio que podemos extraer de las abundancias de sobras que estamos viendo ahí. También permítame mostrarle algo más que debería haber venido a la mente de los discípulos, de la gente entre la multitud. No estoy seguro de la frecuencia con la que las personas reconocen hoy que todos los eventos de los ministerios de Jesús fueron cumplimientos de la profecía del Antiguo Testamento, o que algún evento en el Antiguo Testamento fue un presagio de Cristo. En Segunda de Reyes tenemos un incidente en el que un hombre vino al profeta Eliseo y trajo 20 panes de cebada y unas espigas frescas de grano, y Eliseo le dijo que se la diera a los 100 estudiantes de profetas que estaban con él para que pudieran comer, y el criado de Eliseo cuestionó hacerlo, porque conoció que ni siquiera había suficiente para alimentar a 100 hombres. Después de todos, solo había 20 de esos pequeños panes con forma de galletas y algunas espigas de grano fresca, pero Eliseo le ordenó que le diera la comida a ellos, y él dijo en el versículo 43: dáselos a la gente para que coman, porque así dice el Señor, comerán y sobrará. Y luego el versículo 44 dice: y lo puso delante de ellos y comieron y sobró conforme a la palabra del Señor. Ahora, ¿quién fue el que hizo que esos panes de cebada y el grano fueran suficientes para alimentar a una gran multitud mucho más grande de lo que uno pensaría que era posible? Jehová fue el que lo hizo. Esa es la traducción correcta de la palabra Señor en estos dos versículos. Entonces,
cuando los discípulos vieron que este mismo tipo de milagro tuvo lugar en esta ladera ese día, ellos de inmediato debieron haber reconocido quién Jesús era, Jehová en la carne, y también deberían haberlo hecho la multitud. Recuerden, cada niño judío creció estudiando las escrituras del Antiguo Testamento y les encantaron especialmente las historias de los milagros de Moisés, Elías y Eliseo, así que deberían haber estado familiarizados con esta historia, aunque supongo que la mayoría de ustedes a lo mejor no lo estaban, y deberían haber pensado de inmediato las personas que estaban ahí. Esperen un momento, Jehová le dijo a Eliseo que le dijera a su asistente que le diera 20 panes a 100 personas, sabiendo que era una cantidad inadecuada de comida para esa cantidad de personas, y él dijo que sería suficiente e incluso le sobró comida. Ahora ha sucedido algo aún mayor aquí. En lugar de 20 panes para 100 personas, eran 5 panes para 15,000 personas y nos sobraron 12 canastas de comida. Solo hay una persona que podría realizar tal milagro, y ese es Jehová. Los discípulos y la multitud deberían haber mirado a Jesús y haber dicho: este Jehová en carne humana, Él es digno de toda nuestra adoración. El versículo 14 dice: la gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decían: verdaderamente este es el profeta que había venido al mundo. Eso se refiere a la profecía de Moisés en el Deuteronomios. Sin duda, la provisión milagrosa de Jesús le recordó a la multitud a Moisés y el maná que Dios proveyó para ellos. Ahora usted puede mirar esto y decir: óyeme, Bruce, parece que ellos reconocieron que él era el Mesías. Sí, es verdad que correctamente se dieron cuenta de que el milagro era sobrenatural y demostró que Jesús era el Mesías, pero su respuesta nos da una indicación perfecta de qué clase de Mesías ellos creían que él era o querían que él fuera. Ellos querían un Mesías que los sanara y les diera de comer, y era un Mesías político. No tenían ningún concepto de arrepentimiento en absoluto. Ellos querían un Mesías que vino y lo hizo todo por ellos y no demanda nada de ellos en absoluto. Ese era el tipo de Mesías que ellos querían. Ellos no pensaban de avivamiento espiritual o arrepentimiento. Eran demasiado santurrones para eso. Ellos simplemente querían un rey para que viniera y se deshiciera de la opresión romana y los alimentara a ellos. Buscaban el estado de bienestar social magnífico. Esa era la idea que ellos tenían del Mesías. Así que el comienzo del versículo 15 nos dice: por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y por la fuerza hacerle rey, ahora usted podría pensar: qué maravilloso, por eso vino, para ser el Mesías y establecer su reino. Pero estaban tratando de hacerlo rey en sus propios términos. Cuando Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado, ¿cuál fue la palabra que dijo justo antes de eso? Él dijo: arrepiéntanse. Él no quiere ser coronado rey hasta que no haya habido un renacimiento espiritual en Israel. Y eso no sucedió. Así que él pospuso ese reinado. Él no se iba a hacer rey por la fuerza en sus términos. Solo se convertiría rey en sus propios términos. De hecho, la única vez que Jesús permitió que alguien lo proclamara rey en sus términos fue cuando estaba colgando de una cruz con un letrero sobre su cabeza proclamando que él era el rey de los judíos. Pero incluso entonces se hizo con su propio permiso soberano, porque como dijo con respecto a su vida, tenía la autoridad para dejarla y la autoridad para tomarla de nuevo. Pero en esta ocasión, el final del versículo 15 dice que él volvió a retirarse al monte él solo. Conocía el carácter de sus corazones. Él sabía lo que querían de él y no querían que él fuera su rey en sus términos. Más adelante en el capítulo, después de que él pronunció el discurso del pan de vida, estaba tan preocupado por sus demandas que Juan nos dice en el versículo 66: como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Cuando él les dijo lo que esperaba de ellos, cuando
cuando hizo las demandas se dieron la vuelta y se alejaron. Hay mucha gente en nuestro mundo que quieren la misma clase de Jesús que querían los judíos. Quieren un Jesús que simplemente hará todo por ellos y no les exigirá nada. Si ese es el Jesús que usted quiere, entonces usted no quiere el Jesús de la Biblia. Él dijo, si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanos y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Él que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Seguir al Jesús de la Biblia le costará todo, incluyendo su vida. Jesús no cede a caprichos o antojos. Él no viene a ningún hombre en los términos de ese hombre. La gente no puede manipularlo para sus propios fines egoístas. Algunos evangelistas y pastores modernos, en un intento de ser atraedores amigables de personas, presentan a Jesús a los incrédulos como una solución rápida para todas las necesidades que tienen, como las necesidades de salud, de la riqueza, la autoestima, superficialmente comercializándolo como el que proporciona todo lo que los incrédulos quieren. Pero eso pone patas arriba el mensaje del evangelio. Las personas no vienen a Cristo en sus propios términos para que Él pueda sanar sus relaciones rotas, hacerlas exitosas en la vida y ayudarlas a sentirse bien consigo mismo. En cambio, vienen a Él en sus términos. Exigió de ellos el arrepentimiento y todavía lo hace. Exigió el reconocimiento del pecado y el hambre del perdón y todavía lo hace. Él no lo consiguió de Israel y no lo consigue que de este mundo en el que estamos tampoco. Pero cualquiera que reciba a Jesús en sus términos por la fe y el arrepentimiento del pecado experimentará una satisfacción de su alma como ninguna otra cosa que va a tener en todas las necesidades de su vida satisfechas, porque esa es la manera que Él es. Así que ninguno de nosotros debemos presentar el evangelio a la gente de una manera que les permite recibir a Jesús en sus propios términos. Cada presentación del evangelio debe incluir una explicación de la condición perdida, desesperada y pecaminosa de cada persona, y debe incluir tanto la ira de Dios hacia el pecado como su amor por los pecadores, y no debemos dejar a un lado la necesidad de arrepentirnos del pecado. Eso ha desaparecido en la mayoría de las presentaciones del el evangelio. Debe estar incluido y no presentado el evangelio sin esto. Las personas deben entender que no confían en Jesús para salvar su mal matrimonio o para ayudarles a dejar las drogas o para satisfacer todas sus necesidades y deseos físicos. Vienen a Él para la salvación porque han cometido traición cósmica contra un Dios santo, que son esclavos del pecado, no tienen justicia propia y que se enfrentan a la condición eterna. Deben entender y creer eso, o el llamado evangélico el llamado evangelio que creen no será el verdadero evangelio y no serán genuinamente salvos, aunque piensen que lo son. Así que tengan mucho cuidado con el mensaje del evangelio que presentan. Muestre a la gente el camino angosto que lleva a la justicia y no el camino ancho que lleva a las ilustraciones. Ahora, si estás aquí hoy y no conoces a Jesucristo como su Señor y Salvador, pero reconoce que eres un pecador perdido, te pido que vengas a Él hoy. Arrepiéntete y confía solo en Cristo para la vida eterna. Si desea hablar con alguno de nuestros pastores, vengan por favor ahora al final para hablar con ustedes y explicarles cómo usted también puede experimentar el perdón de Cristo a sus pecados. Oremos. Padre, te agradecemos por incluir este maravilloso milagro en tu palabra, no una, sino 4 veces, para que podamos ver que Jesucristo fue el Dios creador, Jehová en carne humana. Y Señor, te damos gracias por probar nuestra fe, así como lo hiciste con la fe de los discípulos, para que crezca y se profundice. Ayúdanos a no sustituir la fe por las matemáticas, de manera que veamos siempre la imposibilidad de la situación en lugar de ver que contigo nada es imposible. No es fácil y a menudo luchamos en estas pruebas, pero cuando las superamos nos regocijamos por lo que has hecho en nuestras vidas para fortalecer nuestro caminar espiritual. Padre, oramos por todas las personas que están
aquí hoy día y no conocen a Jesús como su Señor y Salvador. Trabaja en sus corazones para traer convicción de su pecado. Ayúdalos a venir a Cristo, pero no como la multitud que lo buscaba solo por lo que Él podía hacer por ellos para satisfacer sus necesidades temporales, sino más bien para venir a Él en sus términos, en humildad, en humilde fe y arrepentimiento, buscando una relación eterna contigo. Déjalos que vean que tu gracia es mucho mayor de lo que pueden imaginar. No pecado que han cometido nunca es demasiado grande para que tú lo perdones, porque tu gracia es aún mayor. Señor, gracias por tu gran amor, misericordia y gracia, que nuestra esperanza siempre sea fija en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén.